autor de una larga lista de libros, Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes. Nos ha dejado en el transcurso de los años libros de referencia como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Orgullosamente parte de esta familia sin censura, ayer haciéndose cargo de la transmisión. Infinitamente agradecido, mi querido Paco, te saludo. Déjame también saludar al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube. Si no nos quiere apoyar a nosotros, apoya a Jaime en No Apto para Cínicos de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Apóyalo con los likes, con las suscripciones, con los superchats, para que siga avanzando con Hitty, su compañera de vida, y su editorialista de cabecera, Batusay, para que en 2 ladridos dejen vergüenza a los ribapayasos, a las Aristegui, a las que vayan quedando en la lista. Y también saludo al maestro Norman Pearl, que por años ha dado la batalla con sus análisis desde diferentes trincheras, y obviamente queremos que siga esta mesa de caballeros de la noticia aquí en Sin Censura. Hombre valiente, voz importante en este proceso de transformación. Primero tú, Paco, y tú pues ya irás entrándole a los temas. Está en la captura del Botox. Grecia Quiroz dice, pues si ya capturaron al Botox, que también agarren al asesino de Carlos Manso. Y dices tú, híjole, qué ganas de polemizar donde no hay ni siquiera polémica. Están las declaraciones que dejó ayer en Puebla el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Están las lágrimas de cocodrilo de Pati Chapoy defendiendo al patrón porque hoy se le cumple el plazo a Ricardo Salinas Pliego para que pague. ¡Ya paga, cabrón! Mi querido Paco, los vecinos se van a asustar con tanto grito mío aquí. Voy contigo, mi querido Paco. Vicente, buenos días. A Jaime, Norman, buenos días. Primero vamos a castigar a Jaime. Vicente, yo nunca uso el uniforme porque no tengo camisas negras, pero Jaime, hoy todos los días usas uniforme. Hoy se lo quitó, así que estás castigado, Jaime, por un día. Luego, si hay que apoyar, si no apoyan a Jaime. Tiene frío. Por eso sí, pero eso no es pretexto, Vicente. Pero si no apoyan a Jaime, apoyen a la estrella de No Apto para Cínicos, a Yago Batusay. Pero mira, Vicente, no, primero, todos los temas son importantes. ICE, a la patrulla fronteriza, Salinas Pliego, el Botox, Gert Manero, Grecia Quiroz, todos, pero quiero, solo por lo que estoy viendo en el chat en vivo, mira, nada más tenemos que recordar, voy a entrar por la cantidad, 63,000 millones de dólares. Es un promedio de lo que envían los mexicanos en Estados Unidos, 40 millones de mexicanos de cuarta, tercera, segunda, primera generación, por lo menos 4 o 5 millones de indocumentados, o algunos dicen que son 2 millones. El número, lo menos cuando tú ves el número de mexicanos y lo que envían a México, con eso es suficiente para mantener el tema, pero además lo que nos apoyan, en este caso en Sin Censura, Vicente, y viendo, mira las reacciones, por ejemplo, de Fernando Vargas, ahí estoy en el chat en vivo, que dice, también hay paisanos que por tener papeles amenazan a los que no con llamar a la migra. Eso es muy real. Dice, a la hija de un amigo que vive en Santa Ana, sus vecinos le hacían bullying con eso. O Norma, dime, Eli, Michente, lo que más nos duele son los hispanos atacando a su misma raza, familia, hermanos, eso es lo más grave. O Josefina, Vicente, la gente ya nacionalizada en Estados Unidos se vuelve arrogante, y taxistas que conozco, unas personas que fueron ilegales y necesitaron de gente que no tuvieron la suerte de lograr la nacionalidad. Ya con esto y las cifras que les di, Vicente, debía decirnos algo. Y mira, pero el punto es, la patrulla fronteriza y el ICE, que parecen lo mismo, el problema va más allá de deportar a mexicanos o deportar latinoamericanos o cazarlos o capturarlos. Es que si Estados Unidos se desestabiliza, va a impactar en todo el mundo. Y lo que estamos viendo
a partir de la patrulla fronteriza y los agentes del ICE son, y yo lo he documentado con mucho tiempo, lo más parecido a los SS o escuadrones de protección de Adolfo Hitler y la Gestapo, que se han convertido en policías paramilitares. La violencia de la policía migratoria, llámale ICE o llámale patrulla fronteriza, la verdad es que se han convertido en organizaciones o corporaciones violentísimas. Persiguen, cazan, violentan, deportan, matan y están operando con inmunidad absoluta. Y así empezó el nazismo, Vicente. Nosotros ya Estados Unidos obvió muchos pasos, pero está entrando directo. Lo dijo Trump anteayer, ¿no? Ahí en Davos. A veces el mundo necesita un dictador, ya no lo ocultó, y eso no te va a afectar a mí, va a afectar a todo el mundo, Vicente, empezando por todos los estadounidenses, y seguimos nosotros en lo inmediato. Somos sus vecinos. Tengo un amigo que se llama Jaime Hernández, que lo ha dicho muchas veces aquí en No Apto para Cínicos. Somos hermanos mellizos, uno más feo que el otro, uno más alto que el otro, no sé quién es el más feo. Cuando dice Jaime, pero tiene razón, nos unen los pulmones, uno tiene una pierna, el otro tiene la otra. Lo que haga Trump nos va a afectar a nosotros, a todos, no a los 40 millones de mexicanos que viven allá en Estados Unidos, no a los 2 millones o los millones que haya de indocumentados, nos va a afectar a todos, Vicente. Donald Trump ha formado una pandilla de policías a través de ICE, a través de la Border Patrol, ha formado una pandilla de policías para aterrorizar al mundo entero. Uno dice es Estados Unidos, no, Vicente, es el mundo entero. Así que lo que hagan los agentes de ICE, lo que hagan los agentes de la patrulla fronteriza, nos va a afectar a todos. Hay un proceso de represión sistemático que no solo divide familias, sino que va a dejar secuelas graves para las próximas generaciones. Hay que ver lo que heredó el nazismo. Que fueron décadas de miedo, décadas de terror. Hoy todavía seguimos hablando de Hitler, de Himmler, de Goering, de Goebbels, del que tú nombres en el nazismo. Seguimos hablando de ellos, Vicente. ¿Y qué es Donald Trump? Lo mismo encarnado en Estados Unidos. En algún momento Adolfo Hitler decía que el nazismo iba a regresar. Bueno, pues ya lo tenemos ahí, Vicente. Es la importancia, no solo se trata de su arrogancia, de su egolatría, de si está enfermo mental o no, sino de lo que está haciendo y que ya nos afecta, Vicente. Así que por eso debemos mantener siempre el tema, y porque además Sin Censura nace en Estados Unidos y en mucho se mantiene por la gente estadounidense que nos apoya. Yo te decía, por ejemplo, lo del Botox parece mentira, es importantísimo. También los migrantes, César Alejandro Sepúlveda Arellano, el Botox, es un hombre que nació supuestamente para defender a los michoacanos. Aquí en Tierra Caliente, Vicente es un tipo muy conocido, ¿va? Yo estoy en Tierra Caliente y puedo hablar de ellos. Un tipo que nació en las autodefensas, pero que usó las autodefensas como un pretexto para convertirse en un criminal a través de la extorsión, del secuestro. Tú tienes razón cuando dice, hace poco amenazó a la presidenta de la República. Es un hombre que controla por lo menos 2 cárteles, los Blancos de Troya, los Viagra, aquí en Tierra Caliente. Es un hombre que está vinculado a toda esta violencia criminal que hay en Estado de México, en Michoacán, en Guerrero. Esta zona, Tierra Caliente, porque la gente dice Tierra Caliente, son 3 estados, Vicente, 3 estados, y hoy este tipo es uno de los generadores de violencia. Faltan otros, aquí hemos hablado del Fresa, del Fish, que sigo desde hace años, Vicente, por lo menos desde 2007, 2008 sigo
al fish, sigo al fresa. Así que cuando hablan de la captura, la caída del Botox, estamos hablando de un generador de violencia en serio que controla por lo menos dos cárteles, que pertenece a Cárteles Unidos también, que es una asociación de varios cárteles locales. Así que es primordial cuando dicen no se está haciendo nada. Aquí, esta es una de las respuestas, Vicente, se está trabajando y el Botox es uno de los principales generadores de violencia. Faltan todavía y faltan en el norte del país, pero bueno, estos personajes se olvidaron de la justicia para hacerse criminales, Vicente. Buenos días, Jaime. Buenos días, Norman. Claro que sí. De hecho, tenemos por ahí las imágenes de la llegada del Botox a la Ciudad de México, porque fue trasladado por las autoridades. No sé si tenga por ahí, Ceci, las imágenes. Estoy buscando cuando le pide a Trump que invada México. Sí, este personaje, arrestado por las autoridades, pidió a Donald Trump que invadiera México. Y bueno, pues ahí está el traslado en helicóptero de las autoridades, helicóptero de las Fuerzas Armadas de el Botox a la Ciudad de México, un helicóptero de la Guardia Nacional. Y bueno, pues otro golpe, otro duro golpe al crimen organizado, en esta ocasión allá en Michoacán. Eh, También estoy viendo entre mis notas, mi querido Jaime, se cumplió lo que habíamos advertido aquí, ¿eh? Este plan, esta comisión de paz. Hasta Elon Musk se ha burlado de esta peace, no sé qué, allá en Davos. Lo entrevistaron a Elon Musk y dijo, bueno, ¿por qué se llama así peace? Es un peace de Venezuela, un peace de Gaza, o sea, burlándose un pedacito de Venezuela, un pedacito de Gaza. Y además, Donald Trump ha invitado a algunos personajes considerados como dictadores en el mundo. Y adivinen quién apareció allá en Davos. El yerno de Donald Trump, hablando de la franja de Gaza como una posibilidad de desarrollo inmobiliario. Y dices tú, no mames. O sea, estos piensan en hacer dinero edificando sobre los cadáveres de niños, de hombres y mujeres inocentes. Yo no voy a defender aquí a miembros de Hamas, ni nada, ni terroristas. No, estoy hablando de niños, de madres y padres inocentes. Y estos piensan en lo bonito que se va a ver el desarrollo inmobiliario de bienes raíces, de real estate, como le llaman en Estados Unidos, en Gaza, es un no pinches mames. Y bueno, a eso súmale lo que estoy diciendo, que ya salió Pati Chapoy a llorar porque hoy le toca pagar al usurero mayor. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, queridos amigos. Pues sí, ya hay incluso quien llama a este grupo de paz el Club de los Criminales, y yo creo que con justa razón. Este Junta de Paz, desde mi punto de vista, efectivamente es un club de criminales, porque está preñado este grupo de paz de los peores instintos, de las salvajadas del terror de un genocidio. ¿Cómo llega alguien y se atreve a ponerle el grupo de paz a alguien que fue responsable de un genocidio, empezando por Donald Trump, Benjamín Netanyahu, sus aliados europeos? Por cierto, a última hora, Donald Trump desinvitó al primer ministro de Canadá, Mark Carney, para que participara en este grupo de paz, y lo hizo por el famoso discurso, un discurso que pasará a la historia, pues declarando que Donald Trump dice, mira, el señor presidente, que sirva este mensaje para decirle, retirar la invitación para que usted forme parte de este prestigioso grupo de líderes nunca antes integrado.
Gracias por su atención a esta materia. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa con Donald Trump en el caso de Mark Carney? Ya todas las crónicas de los principales diarios del mundo sostienen que efectivamente Donald Trump se robó la atención durante el encuentro en Davos, pero se lo robó por sus estupideces, por sus metidas de pata, su incontinencia verbal, decir que Groenlandia es lo mismo que Islandia, mentir una y otra vez diciendo que Groenlandia le pertenecía a Estados Unidos después del fin de la Segunda Guerra Mundial y luego se la regaló a Dinamarca. No, 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 barbaridad y media. Entonces, pero la verdadera estrella de Davos se llama Mark Carney, todo el mundo lo reconoce y eso tiene encabronadísimo a Donald Trump. Ya saben que tiene un ego muy, muy sensible el señor Donald Trump y no le gusta que ver en la prensa que todo el mundo diga que Mark Carney brilló con luz propia, con un mensaje que ha marcado un antes y un después en la historia del nuevo orden o del viejo orden internacional. Yo creo que Mark Carney se lleva por mérito propio ese estrellato. Todo el mundo le reconoce como autor de un discurso que desveló la verdad, una verdad que todo el mundo intentaba ocultar. Así es que eso es lo que lo tiene enfurecido. Hay otro elemento también a tener en cuenta, y yo creo que es importante mencionarlo, queridos amigos. Ayer nació TikTok USA. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Bueno, después de 2 años de intensas negociaciones que pasaron por literalmente, estuvieron extorsionando a China de que si no soltaba TikTok, que iban a prohibirla en Estados Unidos. Bueno, pues el presidente a través de su red Truth Social informó que ya TikTok pertenece, es y está, ¿saben? La han comprado, dice, un grupo de patriotas e inversores. ¿Saben quiénes son los patriotas y los inversores del nuevo TikTok? El principal patriota, según Donald Trump, el principal dueño se llama Larry Ellison. ¿Quién es Larry Ellison? Larry Ellison es el principal instrumento del gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu, quien estuvo detrás y toda esta bloque sionista se han hecho con el control de TikTok. ¿Por qué? Porque fue a través de TikTok donde millones de seres humanos contemplamos el genocidio en tiempo real. Esto le preocupó, exacerbó las pasiones gracias a la labor de TikTok, donde todos vimos las masacres cotidianas, las violaciones al alto al fuego que se siguen produciendo desde octubre pasado, la masacre de niños, la operación de empresas como Palantir, que desarrolló softwares precisamente para ir marcándolos como objetivos a cabezas de niños, cabezas de mujeres, cabezas de periodistas. Esta gente, el dueño de Oracle, que por cierto también está comprando a la mayoría de los medios de comunicación para someter a Estados Unidos a un bloqueo de las infamias, de las injusticias que comete Estados Unidos dentro y fuera de Estados Unidos. Este es Larry Ellison. Larry Ellison es un judío que está sirviendo de instrumento para comprar TikTok. Es un hombre multimillonario, se ha convertido en el principal instrumento de Benjamín Netanyahu y de Donald Trump para comprar empresas como Paramount, para comprar empresas como la CNN, quieren comprar CNN, quieren comprar a la CBS, ya la compraron, en fin, quieren hacerse con el control de todos los medios para que nadie se atreva a ir en contra de Israel y sobre todo de su principal peón, Donald Trump. Así es que estos hombres le están haciendo el caldo gordo a Benjamín Netanyahu, al poder sionista. Y un último apunte antes de meterme con el dueño de TV Azteca y el grupo Electra, que seguramente esta mañana vamos a ver qué declara, qué dice, porque tiene que enfrentar la realidad, no hay de otra, tiene que pagar.
Vamos a ver cómo resuelve este entuerto. Yo soy de la opinión que ya basta de ser indulgentes con este personaje. No se merece más tiempo, no se merece más compasión. Ha sido demasiado, pero demasiado, eh, ha atentado contra instancias del Estado, ha atacado virulentamente a la presidenta de México, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se ha metido con toda la gente que no piensa igual que él, que somos millones. Así es que nada de compasión hacia este hombre que nos declaró la guerra a todos, a todos. Y finalmente el caso de Jack Smith, el fiscal que se encargó de investigar el levantamiento del pasado 6 de enero, cuando Donald Trump dijo que él y no Joe Biden había ganado las elecciones. Ayer fue realmente vergonzosa ver una audiencia en el Senado donde el bando republicano intentó descalificar por todos medios a Jack Smith, uno de los fiscales más respetados e independientes del aparato de justicia en Estados Unidos. Jack Smith dejó en evidencia que Donald Trump es un criminal, que sí saboteó, intentó sabotear los resultados de las elecciones el 6 de enero de 2021 y sacó al descubierto todo el operativo para encabezar un operativo contra el Capitolio que causó la muerte de policías, destruyó partes del inmueble, incluso estuvieron a la casa de Nancy Pelosi, la líder de la mayoría demócrata, incluso del propio vicepresidente republicano, porque consideraban que los había traicionado. Y ayer el propio Donald Trump, en un mensaje de su cuenta en Truth Social, dijo que Jack Smith era un animal trastornado. Le pedía al Congreso que por favor lo destruyera, que le quitara todas sus credenciales como fiscal y si pueden hacer algo peor con él, mejor. ¿Te das cuenta de que un presidente pide contra un fiscal independiente su muerte, su destrucción, aniquilarlo literalmente? Y como era de esperarse, los republicanos, como una jauría, literalmente se lanzaron contra Jack Smith, quien estuvo en compañía de su familia y la familia de Jack Smith contemplando realmente un espectáculo bochornoso. Así es que para que vean, y ya no comento lo del pequeño niño, de verdad es que es una animalada. Y estamos viviendo una época muy jodida, queridos amigos, para Estados Unidos. Yo lo lamento por nuestros paisanos, a quienes les mando un abrazo muy fuerte. Yo sé que un abrazo muy fuerte no hace nada, pero que sepan que de este lado estamos pensando muchísimo en ustedes, los abrazamos, los queremos y les deseo lo mejor. Hasta aquí dejo mi comentario, queridos. Y no solamente es este niño de 5 años. Permítanme mostrarle un video que graba una madre que ve cómo su niño está horrorizado por lo que le dicen sus rivales en el campo de fútbol. Sí, alucinante como esto. Al niño jugando fútbol le dicen de cosas en relación a la situación migratoria. Si las palabras que dice Trump, el considerado por Verástegui como el mejor presidente que ha tenido México, no, pues escuchen lo que estoy diciendo. Si Verástegui el guadalupano, si Verástegui el hijo de Dios que va promoviendo el amor por el mundo, si Verástegui que defiende o se muestra que defiende la vida y va contra el aborto, no defiende a los niños, entonces es un pinche hipócrita, un comediablos cagasantos, o cómo es, comensantos cagadiablos. Usted entiende el sentir de mi comentario. Ceci rescató a este niño. Ve y escuche, échalos eso, por favor. Max, tell me again what the other player told you during games. So the goalkeeper in futsal, he said some really bad stuff to me, and it just made me get really emotional. It might get me, I barely get emotional in soccer. And this guy told me I'm
I'm an illegal immigrant, even though I was born in America. He said Trump is gonna get me and send me back to where I used to live, and I was born in America. I don't live anywhere else. And then he called me an effing B word, and I just don't get why kids like to say those stuff. It makes me really sad that how they just control their power like that. They think they have power, and it's just not nice. Sorry, Max. Fíjese este niño. ¿Qué pasará en la casa? ¿Qué se dirá en la casa del otro chamaco que le dice que Donald Trump lo va a deportar porque es ilegal, indocumentado? Y el niño dice, pues si soy ciudadano, y se pone sentimental y llora. ¿Qué dirán en la casa de ese seguidor de Trump para que el hijo vaya al campo de fútbol y le diga a su rival en el campo, eres un indocumentado, te va a deportar Trump? Bueno, y como lo habíamos mencionado, el Botox le raspó los huevitos al tigre y le salió el tiro por la culata. Hace unos días había subido otro video después de amenazar a Omar García Harfuch y a la presidenta Claudia Sheinbaum pidiendo a Donald Trump que invadiera México. Y bueno, el Botox hoy tras las rejas, arrestado, lo que demuestra que por más que un presunto criminal se crea por encima de la ley, si el Estado quiere, nadie está por encima del poder del Estado. Escuche, vea. Gustaría que Estados Unidos ya entrara a México por todo lo que está pasando. Señor presidente de Estados Unidos, ocupamos un buen gobierno en México y para eso ocupamos que ya usted ya no nos ande replanteando, que nos acepten y si va a entrar a México, entre, porque se ocupa. Se ocupa, decía el Botox, que entre a México. Y bueno, por no dejar, mi querido Norman Pearl, Ceci, pobrecita, Pati Chapoy, lloró por Salinas Pliego, ¿no? A ver, por favor, muéstrenos para llorar con ella, nótese mi sarcasmo. Tienes que andar con tu amparo para Sí. arriba y para abajo, por todos lados, mientras seguías trabajando, porque había gente que te quería callar. Es increíble que suceda y qué bueno que lo están retomando porque hoy más que nunca tenemos que defender, claro, tenemos que defendernos de todo. Ay, no puedo ni hablar. ¿Sabes qué? Pati, con mucho respeto, señora, a mí me enseñaron en mi casa a respetar a los mayores, pero vaya mucho a chingar a su padre y a su madre. Pati Chapoy llora por Salinas Pliego y no le conmueve lo que está pasando con la gente que desafortunadamente la sigue viendo en Estados Unidos. Para ellos ni una lágrima. Perdón, mi querido Norman, ahora sí suéltese la greña. Bueno, es un decirlo de soltarse la greña, mi querido Norman, lo escuchamos. Buenos días, mi querido Vicente, mis queridos maestros Paco y Jaime, y por supuesto esa queridísima audiencia que sigue a Sin Censura desde hace tanto tiempo y con tanto fervor. Déjenme decirles que hay tantas y tantas cosas que vale la pena cuestionar en el mundo. Por ejemplo, entre otras cosas, nosotros vemos a un multifacético Donald Trump que abre hoyos y algunos no los tapa. Por ejemplo, me llama la atención la forma como sintetiza una representante de los Estados Unidos el quehacer de Trump. Dice, ¿qué hay en esos archivos? ¿Qué es tan malo que el presidente Trump está invadiendo Venezuela, amenazando a la OTAN y enviando miles de tropas paramilitares armadas a nuestras calles? Creo que es una síntesis de lo que ella considera que está pasando y todo lo que ha motivado esos archivos de Epstein para que Trump pretenda olvidarlo. Lo que sucede en Estados Unidos es dramático. Esto que está pasando, motivado por el mismo racismo de Trump en contra de algunos de sus ciudadanos, pues está permitiendo que los ciudadanos encuentren conciencia. Y en esa conciencia están ubicando
que hay tantas cosas que cuestionar en Estados Unidos que el American Way of Life ha terminado por ponerse por lo menos en duda, en entredicho. Pero Trump es un contribuyente o es un impulsor de este discurso de odio que ha venido desarrollando en los Estados Unidos y que ha permeado inclusive en otros países. Todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho ha sido suficientemente peligroso y dañino para el mundo. De tal manera que, imagínense, entre otras cosas, por ejemplo, Trump cuestiona que México y Canadá no hicieron lo suficiente en contra de la detención del fentanilo y les impone aranceles. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con un Noboa, un hombre de origen ecuatoriano nacido en Estados Unidos, que entiendo por ley no podría haber sido presidente del Ecuador, y sin embargo lo es, y lo hizo, por cierto, también hay que decirlo, de una manera absolutamente ilegal, robando votos, ya no comprando, robando votos en Ecuador, y pues lamentablemente el pueblo ecuatoriano poco o nada pudo hacer al respecto. Pero ahora él se erige como Trump, él es el Trump de América del Sur, y él de repente dice, bueno, pues yo voy a actuar como mi padrino y voy a decirle a Venezuela que no ha hecho suficiente y que por lo tanto para detener el narcotráfico en una frontera que entiendo es muy grande, creo que de 1,000 kilómetros, y esta frontera aparentemente ha sido permeada por el narco y, según él, Colombia, concretamente el presidente Gustavo Petro, no ha hecho suficiente. Por lo tanto, ha decidido imponerle un arancel del 30%. El problema grave para este individuo, que no estuvo en capacidad de dimensionar el daño, pues Colombia le cortó la luz, porque Colombia es uno de sus proveedores más importantes de luz, y ya se lo cortó, por lo menos temporalmente. También Colombia le impuso arancel a 20 productos fundamentales de Ecuador, de tal manera que ahora el pueblo ecuatoriano va a tener que pagar por los daños que ha cometido un capricho de Noboa. Exactamente lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos vemos una inflación que ha crecido, probablemente no tanto como debiera por tantas cosas que ha hecho este individuo. Hay desempleo, un desempleo del 4.2, según entiendo. Tienen también problemas de sobrecostos que algunos comerciantes han aprovechado para incrementar sus precios en virtud de un potencial incremento de costos. En fin, está desbaratando todo. Pero todavía es capaz Trump de lanzar una junta de paz para Gaza. Y en esa junta de paz él se erige como el directivo principal, llegando a la conclusión de que todos los países deben de contribuir. Entonces él selectivamente, claro, él es el presidente de Gaza, él selectivamente invita a países. En algunos casos, algunos países por pudor se niegan y dicen, oye, no, espérate, ¿qué está pasando? Y otros ya abiertamente dicen que está rivalizando con la ONU. Está sustituyendo a ONU, que el presidente López Obrador lo dijo, es un organismo florero. El presidente Carney, el primer ministro Carney lo dice de una manera muy inteligente, muy valiente, lo hemos repetido, evidencia la fragilidad de la ONU y la desigualdad de sus integrantes. Así que Trump dice, bueno, como no hay ONU, como no hay realmente nadie que rivalice conmigo, voy a invitar hasta el mismo Putin, que por cierto lo está pensando. Así que sustituye a la ONU, él crea una junta de paz, elige miembros y por cierto, incluye a su yerno, que no tiene absolutamente ninguna representación o representatividad posible para que se justifique.
el yerno es judío, es un hombre que ha estado trabajando de la mano de Netanyahu y que está buscando hacer inversiones para poder incrementar, aprovechar este periodo de Trump e incrementar sus patrimonios, sus pequeños patrimonios. Esto es por encima de los deseos de Gaza, aunque Palestina haya aceptado nombrar algunos miembros que no tienen que ver nada con la política y menos aún con la orientación ideológica que ellos quisieran. Hay muchas cosas por decir, hay muchas cosas por cuestionar, entre otras yo me quedaría y terminaría con el saco de pus, con Javier Lozano, mejor conocido como el saco de pus, quien él emplea su tiempo, fíjense qué chistoso, lo vemos participando en el programa de la Raki, cuestionando todo, ¿no? Por supuesto, a la 4T. Al mismo tiempo, él es asesor en la Cámara de Diputados, donde teóricamente alcanza un sueldo de alrededor de 100,000 pesos. Claro, con el PAN. También tiene un puestecito como aviador en Aguascalientes. Y ese puestecito al cual jamás ha acudido, él es director de normatividad o una cosa así, gana 50 y tantos mil pesos. Vamos, ¿qué está pasando también? ¿Por qué no ha sido detenido estos vividores? ¿Por qué no los detienen estos vividores del sistema que se van colando? Y por eso cobra sentido cuando la presidenta habla, antes lo dice el expresidente López Obrador, de que hay que disminuir sensiblemente el dinero a los partidos, porque los partidos por sí mismos también sabemos que él tiene un ingreso por parte del PAN. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer con ese gasto discrecional que hacen los gobiernos, en este caso estatales, en favor de sus militantes sin que trabajen en lo absoluto? Evidentemente eso es un fraude y se debería de perseguir, inclusive de oficio, a personajes como Javier Lozano, mejor conocido como el saco de pus, querido Vicente, Jaime y Paco. Por cierto, ya que está mencionando esto, Norman, ¿a qué le tiran, mi querido Paco, en la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito? Porque la magistrada en retiro, abierta opositora a la reforma judicial, la señora Julia María del Carmen García González, fue designada como nueva directora de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito para el periodo 2026-2027. Esta impartidora de justicia, que se opuso a la reforma judicial, dijo que esta asociación será un dique frente a la arbitrariedad, un escudo frente a la desinformación y un punto de apoyo para que cada juzgador enfrente la violencia institucional. No, pues como siempre hemos dicho, el dinosaurio no está muerto, mueve la patita, mi querido Paco. Sí, Vicente, mira, rapidísimo, para que no nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el nombramiento de Julia María del Carmen García González tiene un significado clarísimo. Dentro del Poder Judicial todavía hay caballos de Troya para enfrentar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos el lunes, Vicente. Un buen fin de semana, Jaime, Norman. Claro que sí, mi querido Paco. Ábrame los micrófonos de todos, nada más para preguntar. Paco, ¿pagan, se arregla o le embargan a Salinas Pliego a partir de hoy? No va a pagar, Vicente. No, absolutamente no va a pagar. Jaime, ¿tú qué piensas? Se va a enfurruñar y no va a pagar. Mi querido Norman. Va a negociar en plazos, en largos plazos y por supuesto en abonos chiquitos. Mi querido Jaime, ¿con qué cierres? Pues con la primera plana del Reforma, qué sinvergüenzas son de verdad en Reforma. Durante años callaron el abuso de poder en el Poder Judicial, los privilegios que tenían, los salarios, las dietas.
los privilegios, los fideicomisos. Y ahora que se han repartido las camionetas blindadas para proteger a los magistrados, ahora sí despierta y denuncia el Reforma que tienen nuevas camionetas los señores del Poder Judicial, les han dado nuevas camionetas blindadas, por supuesto, y eso se le hace un escándalo al diario El Reforma. Son unos sinvergüenzas, francamente. Mi querido Jaime, nos vemos a las 2. A las 2 nos vemos para pues seguir desmenuzando esta realidad tremenda en compañía de mi querida compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Gildi. Cada vez se está volviendo más famosa que yo, ya me estoy preocupando, ya me estaba preocupando porque el Batusay es más popular que yo, así es que me estoy eclipsando, Cuidado, Jaime, que ya muchas personas dicen, ya sobras aquí, Serrano, hay que se quede Paco, Jaime y Norman. No te vaya a pasar lo mismo con No Apto para Cínicos, cabrón. Así es. Los espero a las 14 horas, queridos amigos. Claro que sí, de lunes a viernes a las 2 de la tarde hay que apoyar a Jaime No Apto para Cínicos con los likes, con las suscripciones, con los super chats. Mi querido Norman, ¿con qué cerramos? Bueno, fíjense que ayer, antier, hubo un comentario interesante por parte de Barry Pollock. Barry Pollock es el abogado del presidente Nicolás Maduro y dijo, mi representado está libre de cualquier acusación que se haga en su contra. Solo es cuestión de tiempo que el juzgado de Estados Unidos recapacite y lo deje en libertad. Bueno, aparentemente pues, no hay delitos que perseguir, desapareció el Cártel de los Soles, desaparecerá seguramente en su imaginaria el cártel de Aragua, del Tren de Aragua, y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, pues recuerden que a mí me encuentran como Norman F. Pearl en X, antes Twitter, y por supuesto también en Facebook, donde tengo 2 cuentas a sus órdenes. Muchas gracias a todos, muy amable, querido Vicente, Jaime, Paco, audiencia. Les mando un abrazo a los maestros, los caballeros de la noticia, siempre comprometidos con su audiencia, la audiencia que los aprecia, esta audiencia diferente, inteligente. Paco, Jaime, Norman, muchas gracias. Y bueno, estoy revisando precisamente las portadas de los principales diarios mientras llega la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No sé si crea conveniente, Ceci, antes de que llegue la presidenta, que es normalmente muy puntual, para la mañanera del pueblo, el periódico Reforma. Capturan al Botox, el terror de los limoneros, ya lo decía Jaime, dan camionetas de lujo a ministros del pueblo y repunta extorsión en 260% en la Ciudad de México, dicen en la primera plana del periódico Reforma. En el Universal, detienen al Botox, azote de limoneros, de los limoneros. Estados Unidos paga por los caprichosos aranceles de Trump. Y también en el Universal, ministros machuchones y blindados estrenaron 9 camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee para garantizar su seguridad e integridad. Los precios van por arriba del $1,000,000. Ya llegó la presidenta.